Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este nuevo espacio aperturado por la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales. Estamos encantados de que nos acompañen en este primer episodio del podcast Más Allá del Fuego. Algo muy importante es que se van a tratar temas de interés, algunos temas de interés directamente para los bomberos como también para la sociedad guatemalteca. Para iniciar con este proyecto hemos decidido o hemos tratado de hablar sobre algún tema en específico que viene siendo la salud mental. Para poder hablar un poco más específico sobre este tema, tenemos en esta oportunidad a bien darle la bienvenida a la licenciada Faida Vanessa Pereira. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Actualmente funge como psicóloga ad honorem y el servicio de capellanía en la Estación de Bomberos Municipales Departamentales de Jocotenango, y a quien le damos la cordial bienvenida. Licenciada, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Cecilio, por este espacio. Estoy muy contenta de poder compartir y poder colaborar un poquito en esta labor tan importante que es la salud mental, específicamente en los bomberos, ya que es un trabajo fuerte el que desarrolla. Sí, definitivamente hablar sobre salud mental muchas veces es un tema que no se puede abordar de una muy buena manera, o a veces se toma todavía como un tabú, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Hablar sobre la salud mental muchas veces se interpreta como que, es que esa persona está mal de su cabeza, o como comúnmente decimos, ¿verdad? Esa persona es que yo no estoy loco como para ir a un psicólogo, ¿verdad? Y hablando específicamente del tema de bomberos, es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta. Y en nuestra institución se está viendo la oportunidad de crear un proyecto específicamente con el tema de la atención de bomberos. Y pues para ello es que hemos iniciado con este primer proyecto de podcast. Y para entrar un poquito de materia, ¿podría usted contarnos o explicarnos más o menos qué es en sí la salud mental? Sí, la verdad que felicito por iniciar este proyecto. Lastimosamente en Guatemala nuestra cultura no es una cultura de cuidar nuestra salud mental. Como usted decía, todavía hay muchos tabúes acerca de esto, pero yo creo que por algo empezamos. Y yo creo que la salud mental es tan importante, no solo en bomberos, sino en todas las personas, el cuidar, tener ese equilibrio entre mente, espíritu y alma, porque así fuimos creados, y entonces el tener el cuidado en esas áreas en nuestra vida es importante para poder tomar decisiones, para poder tener claridad en todo lo que hacemos en nuestra vida, para mejorar nuestras relaciones y para mantener un ambiente en armonía. Entonces es importante la salud mental, y hay muchas formas en las que podemos fomentar esa salud mental, a través de un buen descanso, a través de comer bien. El ejercicio es importantísimo en todos, y tal vez no un ejercicio tan fuerte, pero solo el hecho de caminar, eso nos cambia totalmente la vida. Y entonces cuando nosotros cuidamos esa salud mental y estamos al pendiente, no solo de cuidar nuestra salud mental, sino en este caso, en el ambiente que ustedes están como bomberos, pues también velar por la salud mental de cada uno de los elementos es importantísimo para que ellos puedan crear y hacer un trabajo con eficiencia. Y en estos tiempos en nuestro país, hablemos específicamente, ¿verdad? Que el ritmo de vida de las personas ha cambiado mucho, y para no ir tan lejos, por ejemplo, el estrés que genera andar en el tránsito, el estrés que genera andar 2 horas y media en medio de un tráfico, causa un estrés a las personas, y muchas veces canalizar o buscar algunas formas de uno tratar de tener una buena salud mental resulta ser un poquito complicada. Al final creo que recurrir a especialistas es muy importante para tener una muy buena salud mental. Sí, lo que usted mencionaba es importante. Todos necesitamos en algún momento de un especialista en salud mental, todos, no porque a veces nos dicen, si vas al psicólogo o al psiquiatra estás loco o tenés un problema serio. No, todos en algún momento necesitamos canalizar todo eso que estamos viviendo, y qué mejor que hacerlo con un especialista de la salud mental para poder ser orientados y guiados para estar bien. Entonces, algunos dicen, no, pero es que yo estoy bien, no necesito, pero su conducta nos dice todo lo contrario.
pero darse cuenta de que yo tengo un problema es un poco difícil, la aceptación, y luego el pedir ayuda es mucho más difícil. Sin embargo, hoy en día en Guatemala creo que vamos avanzando poquito a poquito y mucha gente ha empezado a buscar ese apoyo porque se ve ese estrés que usted mencionaba que se vive cada día. Hoy el tiempo se está yendo rapidísimo y vamos nosotros corre todos los días, y cuando sentimos ya es de madrugada, ya es otro día, ya llegó la noche y el estrés está ahí palpable. Pero si yo no aprendo a manejar este estrés, me puede provocar serios problemas en la salud mental, emocional y no digamos física. Usted mencionaba algo muy importante, licenciada, y que es que el estrés ahí se mantiene. Y muchas veces, o no muchas veces, sino que siempre es algo que no se palpa, que no lo tenemos a la vista, pero que se va acumulando y que llega a un punto en el que el cuerpo de alguna u otra forma lo refleja. ¿Cómo nosotros podríamos identificar, por ejemplo, ¿verdad?, que alguna persona está necesitando esa ayuda para poder acudir o para poder buscar el mecanismo de que esa persona pueda recibir también ese apoyo? Sí, hay un estrés que todos manejamos, que es aquel estrés positivo, por decirlo así, que nos mueve cada día y trabajamos bajo presión, que ya tenemos que entregar esto. Pero hay un estrés que se convierte en un estrés crónico y es el que ya empieza a afectarnos, como por ejemplo cambios de humor, insomnio, mucho cansancio, y todo esto es a raíz de ese estrés que ya está afectando a veces dolores del cuerpo, tensión en los hombros, en la espalda. Y entonces es ahí donde empieza a reflejarse ya ese estrés que es desgastante en todo sentido y que es cuando nosotros debemos de decir, pues necesito ayuda y a buscar formas de canalizar este estrés. Sí, definitivamente todos tenemos que estar conscientes que en algún momento necesitamos esa ayuda profesional, porque también podemos tener ese apoyo de un amigo, de una amiga, de un familiar, pero obviamente no va a ser igual a recibir una ayuda de una persona que está especializada sobre el tema porque sabe identificar qué nivel de estrés tiene esa persona, qué nivel de estrés está manejando y qué formas o qué puede hacer para poder ir manejando ese estrés, para ir disminuyendo ese estrés y para evitar ese impacto negativo en la salud de las personas. Sí, yo creo que como personas nosotros nos vamos conociendo y ya cuando yo empiezo a tener un cambio de humor fuerte, y en este caso los que están a mi alrededor empiezan a notarlo y algunos llegan y dicen, pero ¿qué tenés? ¿Te pasó algo? Entonces esa ya es un indicador para mí de algo me está pasando y algo necesito hacer. Y cuando he trabajado, por ejemplo, allá en la estación de Jocotenango, las terapias de grupo y escucharlos, decir, mire, yo estoy muy cansado y es un síndrome de burnout, por ejemplo, en donde ya el estrés laboral es muy fuerte, que esto es muy común entre ustedes como bomberos. Mire, ya no puedo dormir, despierto cada rato, o mire, estoy con las imágenes de la emergencia que atendí, que son flashback, y esto para ellos es como empezar a vivir con ese estrés, y algunos se acomodan ante esta situación y aprenden a vivir con esto, pero no se dan cuenta del desgaste que están sufriendo mentalmente, emocionalmente y físicamente, porque entonces ya empiezan enfermedades como la diabetes, la presión alta, empiezan adicciones también, se maneja mucha ansiedad, depresión. Y si ustedes son observadores o pudieran hacer como un estudio entre todos los bomberos, van a encontrar un alto índice de bomberos que fuman y toman. Pero no los justifico porque cada quien es diferente, pero mucho de ello se debe a la ansiedad que manejan
como una secuela del trabajo que ellos están haciendo. Lo que usted acaba de mencionar, licenciada, es muy, muy importante. Y es algo que sucede y es palpable en el ámbito de los bomberos. Y siguiendo sobre esa línea, vamos a hablar un poquito sobre la labor del bombero en sí. Porque obviamente lo que usted acaba de mencionar, el tema de que el estrés laboral, el que uno no pueda dormir sus horas continuas, que en algún momento se ha atendido una emergencia grande y de repente el bombero no está acostumbrado, ¿verdad? Se ha vendido una imagen del bombero y la imagen del bombero siempre ha sido como que es esa persona que no puede demostrar sus sentimientos en algún momento. Que, por ejemplo, a la hora de la emergencia, la persona fuerte en ese momento tiene que ser el bombero. Entonces, aunque yo vea una imagen muy impactante, yo no me puedo quiebrar como bombero porque tengo que hacer ese soporte para la familia, tengo que hacer ese soporte para las personas que en ese momento necesitan una ayuda. Y obviamente todo eso también es una situación acumulativa que a la larga también se va manejando en algún otro tipo de reacciones. Sí, platicando con ellos nos damos cuenta de, algunos contaban experiencias sobre su primera emergencia y decía una de ellas, yo me paralicé, me dice. Cuando yo me paralicé, entonces me dice el otro compañero, yo estaba con ella y lo que hice fue jalarla y venite y reaccionar, pero es que cuando estamos haciendo esta labor y el trauma que se sufre al hacer esta labor, nuestras emociones se van conteniendo. Es como normalizamos muchas de las cosas y no es que nos sintamos, es que ya me acostumbré a vivir con eso. Entonces, es donde el bombero aprende a no a ser fuerte, aunque parte de eso, pero sí a contener todas esas emociones que pueda estar experimentando. Aunque algunos de ellos lloran al entrar a la estación nuevamente, otros no lo hacen. Y yo les digo, lloren lo que tengan que llorar, porque es una forma de canalizar todo eso que vivieron en ese momento. Entonces, es importante el tener como esos protocolos de atención entre ellos mismos, para que ellos puedan contenerse emocionalmente después de una emergencia. Sí, sobre todo también es importante que la sociedad entienda ese trabajo del bombero, porque lo que se ve únicamente es, bueno, el bombero, y muchas veces la gente hace esta crítica porque dice, no, es que el bombero únicamente está en la estación y solo cuando lo llaman para una emergencia sale y luego regresa y ahí se mantiene, nosotros miramos que no hace mayor cosa, pero realmente el trabajo que el bombero realiza, aparte que es un trabajo vital en nuestro país y en la sociedad, también la sociedad puede apoyar de una forma positiva, porque incluso impacta de una forma negativa al bombero, porque a veces uno va, atiende una emergencia y de repente fue un accidente y cuando la ambulancia llega, la gente lo primero que hace es insultar, va así, porque vienen tarde, hace rato los llamamos, pero la gente no sabe si antes de atender esa emergencia el bombero tuvo que atender alguna otra, ¿verdad? Entonces siento yo que es importante que la sociedad también sea consciente del trabajo que realiza el bombero y también sea empática con el bombero. Solo cuando uno está de cerca se da cuenta de la importancia de la labor que un bombero realiza y de todo lo que vive alrededor de su trabajo, porque yo decía, por ejemplo, el que está en cabina no puede tener un sueño profundo porque entonces suena el teléfono y no atiende la emergencia. Los que están esperando, pues, yo creo que hasta dormidos escuchan la alarma o el timbre, ¿verdad? Entonces, es ese sueño irregular y que nosotros sabemos que el no dormir bien nos cobra una factura tremenda. Sí, de hecho uno a veces dice, dormí pero no descansé. Exacto. Porque como que el subconsciente de uno está atento Alerta, a cualquier reacción,
a cualquier ruidito, porque a nosotros nos ha pasado y todos los bomberos no nos dejarán mentir que al momento de ir a recostarnos ni siquiera nos quitamos el uniforme. Exacto. Únicamente nos quitamos las botas porque a la hora de que escuchamos de que suena el timbre, la alarma es como que levantarnos de una forma espontánea, automática, y la reacción es, bueno, me coloco las botas y de ahí baja uno a la ambulancia y a veces uno se está, como coloquialmente decimos, uno se está terminando de despertar subiéndose a la ambulancia y obviamente esas interrupciones abruptas de sueño y el no dormir y descansar, que son dos situaciones diferentes, de una forma continua también afectan. Sí, sí, porque imagínense, si pudiéramos ver cómo está el sistema nervioso del bombero, nos daríamos una sorpresa tremenda, porque toda la vida están hipervigilantes. O sea, va a sonar el timbre, o la emergencia, o esto, y entonces aún están en la casa y ellos ya tienen ese reflejo de estar pendientes de algo. Entonces, allí estamos viendo que la labor del bombero requiere de mucha empatía. Yo, sociedad, tengo que saber que el ver a un bombero en una ambulancia tiene la importancia que nosotros a veces no conocemos. Y yo que comparto con ellos y a veces estamos ahí, a veces van a sentarse a comer cuando la emergencia y se van. Cuando regresan, su comida ya está fría. Y pueda que algunos tengan microondas, pueda que no, y la puedan calentar, pero ya no es lo mismo. Definitivamente. Y entonces a veces su hora de almuerzo, que regularmente en Guatemala 12, 1, 2 de la tarde, a veces ellos están almorzando 5 o 6 de la tarde, almuerzo, cena. Entonces, todo esto va a perjudicar también su sistema digestivo, que algunos padecen de gastritis, otros de reflujo y tantas cosas. Entonces, nosotros como sociedad, ver a un bombero, darle una sonrisa, darle una palmadita, decirle gracias por lo que hace. Tal vez yo no he necesitado de un bombero, pero sí algún mi familiar. Y la forma de brindarles una sonrisa, tal vez yo no tengo algo material para dar, pero el ser empáticos, el ser agradecidos con ellos va a hacer mucho para que ellos sigan haciendo esta labor que hacen por nosotros y a veces sin pedir nada a cambio, la mayoría de veces. Sí, definitivamente dar el valor del servicio, porque en Guatemala los cuerpos de bomberos, la mayor cantidad de personal que tienen es personal ad honorem. Es personal que tiene su trabajo formal y que en sus tiempos libres acude a una estación de bomberos a prestar su servicio. Obviamente también está el personal permanente que trabaja a turnos de 24 horas, 48 horas, 72 horas y que si bien recibe una remuneración económica por el trabajo que está realizando, pues definitivamente el que la sociedad también dé ese agradecimiento. Tal vez no estamos diciendo, mire, ve un bombero y que le cause lástima, no, o sea, es ser agradecido uno con un trabajo, con la labor que ellos están realizando, definitivamente es algo muy importante. Hablando dentro de los temas importantes, también está el tema de el estrés postraumático. Y el estrés postraumático creo que es algo que toda persona que está en las instituciones de primera línea, porque si bien aquí estamos hablando un poquito de los bomberos, pues también no nos debemos de olvidar de unos otros servidores públicos como los policías, como el ejército, el personal de Conred, a las personas que acuden a apoyar una emergencia, sufren de este estrés postraumático. Pero para entender un poquito más sobre qué es en sí el estrés postraumático, ¿nos podría usted hablar un poquito sobre ese tema? Sí, el estrés postraumático es la condición que adquiere una persona después de vivir o de presenciar algún acontecimiento muy fuerte. Y esto provoca ese trauma en la persona. Entonces, pensemos un poquito en la labor que desarrolla el bombero. ¿Cuántos muertos ha visto, ha tenido que evaluar? ¿Cuántos accidentes donde encuentran personas no sé qué, en qué condición? ¿Cuántos incendios tienen que apagar? Y yo veía hace poco el video de cómo la gente corre cuando ve fuego a resguardarse, mientras que el bombero va ahí
al fuego. Y digo yo, Dios mío, qué tremendo, porque enfrentarse a algo que yo sé que es un riesgo fuerte para mí, pero es mi trabajo, eso provoca un trauma. Entonces, ¿cuántos acontecimientos traumáticos ha vivido un bombero y qué nivel de estrés postraumático está manejando? Sin embargo, hoy los vemos sonriendo. Yo entro a la estación y siempre encuentro un abrazo, una sonrisa, una actitud positiva en ellos. Pero ¿cómo han aprendido a vivir con eso? Entonces, eso fue algo que a mí me movió a poder ayudarlos. Yo quisiera poder ayudar a todos, pero sabemos que son tantos en Guatemala. Pero es importante que nosotros seamos conscientes de que el estrés que ellos manejan, de que si no llegan rápido, porque yo los llamé, lo que usted decía, en un ratito los llaman aquí, los llaman allá y a veces no hay suficiente personal y a veces tardan un poquito y no digamos las llamadas falsas, ¿verdad? Donde les hacen un llamado y no es cierto, ahí ellos pierden tiempo. Y cuando nos damos cuenta de el trauma que ellos adquieren en esta labor, vamos a encontrar lo que hablábamos antes. Muchos de ellos no duermen bien. Hay insomnio o algunos de ellos se sienten demasiado cansados. Algunos de ellos incluso ya no quieren vivir, porque si vamos más allá de escucharlos, algunos de ellos han empezado incluso a quitarse la vida. Entonces, es importante y es de carácter emergente el que empecemos a trabajar y a promover la salud mental, no digamos como sociedad, pero más entre el bombero. Y cuando nosotros empezamos como familia, creo que me voy a meter ya a otro tema ahí, como familia, yo, familia de un bombero, empiezo a ver sus cambios de conducta. Ah, papá viene enojado siempre, mejor ya no le hablo. O papá solo viene a dormir, o papá esto, o papá el otro, pero vamos al otro lado que está en casa. El poder entender del por qué un bombero llega como llega a la casa. Y a veces, no sé, algunos tal vez hablarán de lo que viven en su trabajo, otros tal vez no. Sí, lo que pasa es que el bombero muchas veces se contrae. Lo que usted decía, ¿no? A la hora de uno como bombero ver muchos incidentes, ver muchas emergencias de todo tipo, porque uno ve, aquí en Guatemala el bombero hace una función de muchas cosas. En países desarrollados, que queremos ver un poquito más grande, están por secciones, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos el bombero está específicamente para incendios. Y el bombero solo ataca incendios. Está el paramédico que su función es ver atención prehospitalaria, es ver la atención de los heridos. Entonces ellos están así como un poquito más directos o específicamente sobre un tema. Y lo que usted mencionaba también, el tema de que en algún momento el bombero dice, no, es que yo ya no quiero vivir, ¿va? En países como Estados Unidos, increíblemente, a pesar de que ellos sí tienen un plan educacional psicológico, increíblemente el bombero ocupa el tercer lugar en suicidios en Estados Unidos. Es una cifra alarmante. En países de América Latina, pues no tendremos una estadística como tal, pero sí definitivamente ese estrés post-trauma que viene siendo el estrés que uno maneja después de atender una emergencia, porque ¿qué tiene que hacer el bombero? ¿Qué es lo que hace el bombero? El bombero va, ve la escena, atiende a la persona en las mejores condiciones, o si bien le va, lo encuentra la persona con vida, y de ahí va al hospital, entrega al paciente, y ahí tiene que retomar la rutina, o sea, así que tiene que hacer como que nada ha pasado y como que todo sigue normal. Entonces, busca una forma de canalizar esas emociones fuertes que tuvo que contraer en ese momento, que no los expresó, pero que muchas veces al llegar a la estación no lo hace de una forma adecuada. ¿No? ¿Qué es lo que hace? Un cigarrillo. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que dice el bombero? No, es que el cigarrillo me relaja. ¿Sí? O cuando sale de turno, echarse un traguito, una cerveza, porque normalmente, y eso pasa. ¿Por qué? Porque dice, pues que eso me relaja.
¿ya? Después de un día cansado de trabajo o de un turno bastante movido, esas son las acciones. Y hablando específicamente sobre este tema, ¿qué debería hacer el bombero de una forma adecuada o cómo podría canalizar de una forma correcta ese estrés postrauma? Ujú. Sí, las secuelas del estrés postraumático y las más notorias que podríamos ver entre bomberos es la ansiedad, la depresión, las adicciones y las demás que ya mencionamos, pero en algunas estaciones pues se ocupan de ellos físicamente, que tienen un tiempo para hacer ejercicio, y esa es una parte muy buena. Sin embargo, acá adentro yo necesito ver hacia adentro y el ocuparme y decir yo necesito ayuda, necesito buscar a alguien con quien yo pueda hablar. El problema a veces es que no tengo dinero para pagar un psicólogo. Hoy en día hay entidades que lo ofrecen gratis, como en el hospital o si tienen IX en el IX, pero a veces el problema también es el tiempo. Correcto. Entonces, el buscar a alguien, a un mentor, por decirlo así, que pueda escucharme y que pueda canalizarme, y el crear en las estaciones esa red de apoyo, una red de apoyo en donde nos sentamos, cubrimos el incendio, fue muy grande, nos cansamos, pues sí hubieron muertos o pues solo daños materiales, lo platicamos, yo me sentí así y el escucharnos entre nosotros como equipo va a ser una forma de poder canalizar esas emociones y ese estrés postraumático que se sufre en lo que hace. Aparte de que hay otras técnicas que nosotros, por ejemplo, en la estación practicamos arte terapia y entonces un tiempo donde ellos se desconectan y pues empiezan a pintar, empiezan a dibujar, empiezan a hacer tantas técnicas como también la respiración, el enseñarle técnicas de respiración, perdón, es algo que ellos pueden hacer solos y pueden contenerse ellos. Entonces, yo soy muy de cosas como la aromaterapia. Entonces, el día que hicimos hace poco un taller con ellos, pues llevamos aceite de lavanda, un incienso antiestrés, el crear esos ambientes en donde yo estoy, que pueda yo respirar como esa relajación, esa tranquilidad, para poder ir bajando revoluciones y volver a mi equilibrio. Definitivamente, licenciada, hablar sobre el estrés postraumático es un tema que trae a colación varias situaciones y que nos llevaría bastante tiempo poder tratar temas en específico, pero ha sido algo bastante importante y sobre todo que la gente tome en cuenta esas recomendaciones o esos tips que usted nos acaba de dar sobre cómo manejar ese estrés postraumático. También algo muy importante que queremos hablar es sobre la higiene mental del bombero. Un tema que para nosotros es de bastante interés y que aprovechando que usted está acá con nosotros, de repente se ve como que fuera una consulta de un bombero con una profesional, pero definitivamente queremos aprovechar ese espacio para que la gente pues se empape y se entere un poquito de estos temas y no solo que se entere, sino que también que lo tome bastante en cuenta y que practique esos pequeños tips que usted nos ha estado dando. Sí, yo creo que es muy importante cuidar nuestra salud mental, así como nos han enseñado todos los días debes de bañarte, cambiarte y todo eso. También nuestra salud mental es muy importante porque de ella depende ese equilibrio que nosotros como personas tenemos. Entonces, el cuidarla es sumamente importante, pero también el que yo sea consciente y responsable de mí mismo para poder cuidar mi salud mental, porque los demás no pueden hacerlo por mí. O sea, ustedes como institución pueden brindar un programa de apoyo para cuidar la salud mental de bombero, pero hay cosas que yo como persona debo responsabilizarme, como el tratar de darme mis tiempos, mis espacios para que hacer un deporte, para
poder leer un poquito y me relajo. No sé, cada uno tiene que buscar esos recursos internos y externos que lo hacen volver a la calma, que lo hacen estar en equilibrio. Entonces, yo, por ejemplo, a veces cuando estoy muy estresada, yo voy y abrazo un árbol y eso a mí me vuelve a traer a la tranquilidad. Entonces, hay cosas que nosotros podemos buscar. Algunas personas dibujan, otras personas bordan, otras personas cantan, no sé, cada uno debería como de buscar esos recursos que le ayudan a estar tranquilo y buscar ese equilibrio entre espíritu, alma y cuerpo para poder brindar esa calidad de persona a todos los demás que están a su alrededor. Sí, sobre todo que uno se conoce, ¿verdad, doctora? Uno se conoce y como coloquialmente decimos, ¿no? Cada quien conoce su estado de salud, cada quien conoce su estado emocional, cada uno sabe en qué momento reacciona de una forma brusca o cómo es que yo me puedo tranquilizar como persona, ¿verdad? Y hablando siempre de los bomberos, ¿verdad? De cómo el bombero puede cuidar esa higiene mental que muchas veces pues sí está bastante dañada, si lo queremos decir así, o si lo queremos expresar de esa manera, pero sin duda alguna el uno conocerse y el uno cuidarse es sumamente importante porque como usted decía, ¿no? Uno puede venir y recibir ese apoyo profesional, pero es importante que uno identifique también en qué momento necesita ese apoyo y sobre todo uno darse esa oportunidad de recibir ese apoyo de una buena manera. Sí, eso es clave, porque nosotros como personas, pues tenemos un trabajo y hay un estrés laboral que se maneja, pero sumémosle a eso los problemas que yo pueda tener en familia, y que si hay alguien enfermo, que si hay problemas económicos, que si no sé qué condiciones estén, un hijo, y todo eso viene a traer esa carga emocional y mental. Y entonces, ¿qué hacer con todo esto? Es la pregunta. Entonces, primero hacer un alto y saber que no lo puedo solucionar todo en un momento y que en la vida nosotros tenemos que aprender a vivir prioridades, que es lo más urgente y poco a poco ir resolviendo. Pero nosotros nos abrumamos cuando queremos resolver todo al mismo tiempo. Sobre todo, ¿qué es lo que uno puede controlar, no? Exacto, y entonces hay cosas que, como usted decía, no puedo controlar. Y esas cosas que no puedo controlar, pues cada uno tendrá una fe. Entonces, encomendarlas a ese ser supremo en el cual cada uno cree y pues pedir ese auxilio. Yo como capellán, pues es una parte que hemos enseñado allá, el hacer crecer la fe dependiendo del credo de cada uno, porque eso bien que viene a darnos como esa tranquilidad muchas veces de que hay cosas que yo no puedo resolver y que las que puedo resolver necesito sabiduría para saber cómo resolverlas. Entonces, el cuidar esa parte espiritual también nos ayuda mucho a tener una salud mental estable, al saber que mis fuerzas físicas a veces se acaban, pero hay una fuerza sobrenatural que me ayuda a seguir a pesar de esa aflicción que yo como persona pueda estar manejando en algún momento. Y el tener esos tiempos con Dios fortalece mi fe, mi espíritu, mi mente. El tener un tiempo de ejercicio físico también. No, a veces no necesitamos mucho, el salir a caminar 30 minutos me ayuda un montón. Algunos pues podrán tener un gimnasio, aprovechen ese recurso. El tratar cuando puedan de comer bien, porque adquirimos hábitos o malos hábitos cuando a veces estamos en grupo, como mucho consumo de Coca-Cola. No estoy haciendo mala fama, pero es un ejemplo. Creo que muchos que nos están acompañando van a decir, no, hombre, mire, licenciada, no. Usted puede quitarnos lo que usted quiera, menos la coca. Menos la coca, menos ¿verdad? la coca, dirían, porque la coca no puede faltar en la comida. Y cierto,
hasta tener una comida saludable, ¿no? Exacto. El tema también de la espiritualidad, usted lo tocó ahorita y me parece que es un tema que también tiene que tener esa su importancia, de donde uno se tiene que dar esos espacios para tener ese acercamiento, esa comunicación con el Ser Supremo, y indistintamente de la religión que uno profese, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, no, es que yo ya tengo rato de no ir a la iglesia. Considero que tener un espacio donde está uno solo o en cualquier momento también puede ser bastante positivo, ¿no? Tener ese acercamiento con Dios, y que también eso nos ayude a canalizar de una muy buena manera muchas situaciones que a diario podemos vivir y que contamina prácticamente la mente del bombero, porque la mente del bombero se llena de tantas cosas que la gente se sorprendería, la verdad. La gente se sorprendería de escuchar vivencias, de escuchar anécdotas. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros hemos tenido experiencias muy fuertes, como la que sucedió cuando fue el tema del volcán, cuando fue el tema de Cambrai, que son dos emergencias que durante los últimos años han sido de las emergencias fuertes que se han tenido que atender, y que si bien uno se capacita, uno sabe qué hacer, todo este tema de cuidar la salud mental propia, hablando y englobándolo en todo, pues es sumamente importante. Sí, yo recuerdo esas dos emergencias. Recuerdo que para la emergencia del volcán estuvimos una vez con los bomberos voluntarios y fue una experiencia para mí bien fuerte, porque yo los veía llorando por sus compañeros que habían perdido y que no encontraban. Entonces, y la gente no vio eso. No, la gente no ve el sufrimiento que un bombero tiene. También estuve en la emergencia del Cambrai. Estuvimos apoyando allá y es hasta el ambiente algo pesado. Entonces, sí, cuando estamos ahí, después de eso sufrido y vivido, pues vaya y dése un baño y acuéstese a dormir, diría alguien. Pero no es solo eso. Sí, de hecho, cuando fue la emergencia del Cambrai, nosotros estuvimos ahí por 10 días aproximadamente. Y llegábamos a primera hora, realizábamos las labores de trabajo, teníamos equipos de trabajo, y por ejemplo entraba un equipo a trabajar 2 horas y ese equipo regresaba porque era relevado, pero esas 2 horas que después de ese trabajo, el tiempo de descanso es una orden la que nos dieron. Va, miren, no teléfonos, descansen. Descansen porque después les toca entrar de nuevo. Y así estábamos todo el día, cerrábamos operaciones 5 o 6 de la tarde, nos íbamos a las instalaciones de la academia, porque ni siquiera los bomberos regresaban a sus estaciones. Nos íbamos a la academia a cambiarnos, a lavar los uniformes, a la alimentación y a descansar. El siguiente día, a las 4 de la mañana, de nuevo nos levantábamos a bañar, uniformarnos, desayunar, y eso se hizo por un lapso de 10 días. Entonces, era un ciclo, y de hecho la institución logró conseguir en ese tiempo, cuando fue lo del Cambrai, unas sesiones con estudiantes de la Universidad de San Carlos, y ellos nos ayudaron bastante, porque sí, fue una sesión única, pero sí se convocó a todo el personal que en ese momento estuvo la mayor parte del tiempo en la emergencia, porque definitivamente son emergencias que no se espera uno vivir. Exacto. Sí, y yo creo que a veces cuando existen emergencias como estas, se vuelca la gente a ayudar, pero pasa un tiempo y nos olvidamos. Pero yo quisiera como crear esa conciencia hoy de todo aquel profesional de salud mental que quiera apoyar a los bomberos, va a ser bienvenido el apoyo. Y pues ahorita aquí el tiempo es corto, pero podríamos hablar sobre muchos ejercicios y técnicas que podríamos enseñarles para ustedes empezar a canalizar todo eso que viven a través del trabajo que hacen, y así cuidar su salud mental. Pero en resumidas cuentas, el tratar cuando puedan de dormir bien,
tomarse un té de tilo, un té relajante, qué sé yo, darse un baño de agua tibia antes de dormir y poder descansar cuando están en su tiempo de descanso, porque en la estación yo sé que no se puede, pero en el tiempo libre poder hacer eso, tratar de comer lo más sano posible y en sus horas el poder tener un tiempo a solas con ustedes y con Dios, el poder brindarse ese tiempo para hacer lo que a ustedes les gusta, un hobby. Entonces, si a usted le gusta bicicletear, váyase en su bici. Si a usted le gusta pintar, pues póngase a pintar. Si a usted le gusta ir a sembrar, si tienen alguna tierrita por ahí, pues todo aquello que a ustedes les ayude a desconectarse y buscar tiempos sin tecnología. Eso es básico. No, y que de estos tiempos es bien complicado porque Es complicado. definitivamente la tecnología nos ha absorbido bastante el tiempo y es a la larga un distractor en todos los ámbitos y creo que algunos por acá que nos están viendo pues dirán, bueno, ya nos quitó la coca, nos quitó el celular, no sé qué más nos puede quitar la licenciada, No se pero los... que a la larga pues son cosas que uno debe de tratar de hacer, ¿no? Sí, es que hay cosas que son dañinas, que lo sabemos y Y lo que lo seguimos seguimos haciendo, haciendo. exactamente. Entonces, de un tiempo acá, las ópticas van a hacer mucha plata porque todos vamos a estar con daño en la visión a raíz de la luz de los dispositivos. Entonces, pero el que empecemos nosotros a ser conscientes de que hay cosas de las que me debo ocupar hoy porque si no el mañana me va a pasar una factura y bastante cara en cuanto a mi salud. Entonces, el buscar cambiar hábitos no es fácil, pero es importante para estar innecesario porque algunos bomberos yo he visto están con daños en su columna a raíz del trabajo que por años han hecho. Entonces, algunos están pues con diabetes, otros, tantas cosas que ya estamos viendo, pero aún así no hay cambios. Entonces, parte de mi salud mental es eso, empezar a cambiar hábitos para tratar de estar mejor. Sí, definitivamente tomar en cuenta estas recomendaciones y sobre todo poner en práctica estos tips que usted nos está dando en este momento, pues vienen a hacer algunas cosas y pueden cambiar de una forma positiva en la salud mental del bombero. Y no solo del bombero, ¿verdad? De las personas que nos están viendo, porque al final también la idea es que la sociedad entienda un poquito más no solo sobre la labor del bombero, no solo sobre la salud mental, sino que también que se vaya empoderando en este tema. Y al hablar del empoderamiento, licenciada, entramos a otro tema y es el empoderamiento familiar. Hemos hablado sobre qué puede hacer el bombero, cómo lo puede hacer, identificar algunas cosas, pero también la familia es un punto muy, muy importante y es también algo que influye mucho en la salud mental del bombero. Sí, la familia es muy importante en la vida de todo ser humano. Y si no hay un equilibrio familiar, todo lo demás no va a estar bien, que digamos. Porque si yo tengo problemas en el trabajo, pero voy a mi casa, allá puedo estar tranquilo. Pero si en la casa hay problemas, hay discusiones, ni en el trabajo ni en la casa, y eso afecta a mi salud mental como ustedes no tienen idea. Entonces, es importante que todas las familias de los bomberos pudieran escuchar esto. Sería genial porque vamos a empezar a hacer un apoyo. Ellos sufren los daños colaterales del trauma del bombero. Entonces, pero algunos no están conscientes de eso. Entonces, el empezar a saber que mi papá, mi esposo, mi hermano, mi tío, quien sea el bombero, está sufriendo en esa labor emocionalmente y mentalmente, y a entender esta parte a mí me va a ayudar a hacer un apoyo para él. Entonces, que hoy viene de mal genio, bueno, doy la vuelta y no, dejémoslo descansar, no le hablemos ahorita. Pero a veces sí, que no solo ni te estás y que ya venís a regañar. Te fuiste el fin de semana. Exacto, entonces ya se vuelve un problema más grande y es como una bola de nieve, ¿verdad? Que empieza pequeñita y se va volviendo más grande hasta que en algún momento aplasta a alguien. Entonces, la familia tiene que estar consciente y buscar apoyo.
como les decía, algunos pues tienen grupos religiosos posiblemente, otros en alguna iglesia, o buscar momentos de tiempo de calidad, porque a veces no tenemos todo el tiempo, pero el tiempo que estemos juntos, aprovechémoslo y aprovechémoslo bien. Entonces, como familia, buscar hacer actividades al aire libre. Sí, bueno, vamos al campo a jugar un poquito, o vamos al cine, o no sé, buscar actividades que los distraigan, que los desconecte de lo externo y que ellos puedan disfrutarse como familia. Va a ser un gran apoyo el entender de que si bombero llega cansado, llega abrumado, llega estresado, llega enojado, hay una razón de ser. Y entonces el servirle una buena comidita, el tratar de hidratarlos, porque yo les digo, ustedes deben hidratarse siempre. Más si van a un incendio, tendrían que tomar su suerito y todo, pero en la casa darles cosas que les van a ayudar a ellos a sentirse cómodos, a sentirse bien, a saber que en casa ellos van a encontrar un refugio cuando pueda que hayan visto cosas terribles. Pero el buscar juntos a Dios, si se puede hacer ejercicio juntos, la comunicación va a ser básica entre la familia, porque a veces el decir buenos días no es comunicación. El decir ¿cómo te fue? Bien, pero yo les digo, ¿bien qué? ¿Bien qué? ¿Bien mal? ¿Bien triste? ¿Bien alegre? ¿Bien qué? Porque no tenemos esa cultura de hablar de nuestras emociones. Entonces, el aprender a hablar de nuestras emociones es algo que como personas necesitamos aprender, porque cuando yo identifico y le pongo un nombre a lo que yo estoy sintiendo, el siguiente paso va a ser aprender qué hacer con eso. Entonces, parte del empoderar a las familias es eso. Por ejemplo, en la estación, que es algo que nosotros queremos hacer allá, unir a las familias y tratar de educarlas en este tema, para que en casa ellos puedan ser ese apoyo que cada bombero necesita. Sí, sobre todo comprender, ¿no? Comprender, entender y ser ese apoyo que usted nos menciona, ¿no? Muchas veces tal vez la familia no está consciente de lo que el bombero vive. Y de repente el venir y decir, no, es que yo de balde le pregunto cómo le fue porque nunca me cuenta, ¿ya? Es algo que recurrentemente pasa, que el bombero viene y dice, no, ¿y cómo te fue en tu turno? No, bien, bien. Y no da esa chance también de bueno, sí me fue bien porque pues hicimos esto, hicimos lo otro, o regular, porque, o por ejemplo, siento yo que uno también acumula, como bombero uno a veces acumula frustración. Pero ¿por qué uno acumula esa frustración? Porque no le puede salvar la vida a una persona, porque no puede llegar a tiempo a un servicio, porque cuando llegué me maltrataron, ¿ya? Cuando llegué me insultaron, porque me dijeron que no sirve lo que estoy haciendo, que porque estoy en los bomberos. Pueden pasar muchas cosas y eso puede influir en la forma en que el bombero exprese sus emociones. O lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Que nos enseñan que, bueno, es que miren, los problemas de la estación se quedan de la puerta para adentro y de la puerta para afuera y viceversa, ¿no? Si tienen un problema familiar, es de la puerta de la estación, se tiene que quedar afuera, sus problemas familiares se tienen que quedar ahí, no tienen que influir en su trabajo. Creo que al final los problemas en ambos lados vienen e influyen en la forma de comportarse el bombero. Y es importante que la familia también venga y también identifique esas cosas, pero no solo identifique, sino que sepa qué hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, bueno, si yo llego como bombero, llegué enojado y mal geniado, entender que no es con nosotros, que no es personal, que no es con la familia el enojo, sino que es por alguna situación vivida. Y sobre todo darle esa confianza que se pueda desenvolver y que pueda expresar lo que le ha ocurrido, porque al final esto puede ayudar a descargar esas emociones. Sí, y a veces sabemos que llegan enojados, que llegan de X o Y manera, pero no sé qué hacer. Entonces, primero, y algunos que no quieren hablar,
porque esa es la mayoría y en los hombres pasa mucho. Nosotras las mujeres somos más hablantinas, pero a veces los hombres como que se guardan mucho todo lo que están viviendo. Entonces, no es tan fácil entablar esa comunicación de fíjate que me pasó, me siento así, porque a veces el orgullo también es como, no, yo soy la cabeza de la casa y yo tengo que sobrellevar todo esto y ¿cómo le voy a decir a mi esposa que no tengo para la comida? O cómo le voy a decir a mi hijo enfermo no tengo para la medicina. Entonces son como muchas cargas encima que a veces no se hablan y que tarde o temprano todo se junta y viene a repercutir en la familia. Pero entonces el educar a la familia, el hacerle ver a la familia que ellos necesitan ese apoyo emocional, a veces tal vez no hablar, sino un papi te amo, o esposo, qué guapo estás, o no sé, algún contacto físico que puedan tener, bien que les va a hacer. Entonces, el buscar los espacios para un detallito, un chicle, tal vez con un te quiero, un te amo, eso va a levantar el ánimo de cualquier persona, no digamos de un bombero, porque algo que yo he visto en los bomberos es que son muy agradecidos con cualquier cosa que ellos puedan recibir. Entonces, el crear ese ambiente de paz, el crear ese ambiente de estabilidad, a pesar de las limitaciones económicas y todo lo que pueda estar alrededor, va a hacer que al menos en su casa tenga un espacio de reposo. No, definitivamente ha sido bastante enriquecedor tenerla acá con nosotros en este primer episodio de nuestro podcast Más Allá del Fuego. Le agradecemos infinitamente que haya aceptado la invitación a hacer ese punto de lanza de este proyecto que pues a la larga trata de hablar de distintos temas, ¿no? Y decidimos hablar sobre la salud mental, que creemos es demasiado importante y que pues tratar de ir acercando, ¿no?, a las familias, al bombero, a darle alguna ayuda, que obviamente sabemos no es suficiente con un par de tips, con qué puede hacer o la forma de su comportamiento, pero sin duda alguna todas las personas que nos han acompañado en este primer episodio han aprendido algo importante, que es cuidar su salud mental. Licenciada, para ir cerrando ya el tema, algo que usted quiera expresarle no solo a los bomberos, sino que a la sociedad en general. Sí, algo bien importante que quiero dejar en ustedes es, primero a la sociedad, valoremos el trabajo de un bombero. Siempre que ustedes se encuentren un bombero, bríndenle la sonrisa, bríndenle un gracias por su labor y pues apóyenlo de la manera que ustedes puedan hacerlo. Ellos están siempre abiertos a recibir y no les estoy hablando solo de cosas materiales, sino de llegar a ustedes y poder hacer una oración por ellos o cualquier cosa que ustedes puedan darles. Va a ayudar mucho a que la salud mental de los bomberos pues mejore. El cuidarlos en lo que hacen, ustedes profesionales de la salud mental que puedan apoyar a un bombero, háganlo. Yo sé que no todos tienen para pagarlo, pero Dios no se queda con nada. Y también a los bomberos, el hacer un alto hoy, el ver hacia adentro y hacer conciencia de si necesito el apoyo y buscarlo. Cualquier cosa que yo pueda servirles, vamos a dejar ahí un número para poder contactarme. No puedo llegar a todos los lugares de la República, pero bien que hoy la tecnología nos ayuda y podemos de esa forma pues ayudar en lo que podamos. Bueno, definitivamente, como se lo decía, le agradecemos su participación y el aceptar la invitación. Este ha sido nuestro primer episodio del podcast Más Allá del Fuego y los esperamos en otra oportunidad.